Buenos días, amigas y amigos. Les habla el arquitecto Rafael Martínez. En esta ocasión, para platicarles, la experiencia que yo tuve en mi participación en el movimiento de 1968. Se más se conoce el movimiento estudiantil del 68 por lo que ocurrió el 2 de octubre, pero es necesario mencionar que no fue un movimiento que haya salido sin algún antecedente, ¿no? Pues obviamente que tiene todo el proceso breve, de más de 2 meses, cuando mucho, de lo que realmente vivió el movimiento, del 26 de julio hasta el 2 de octubre. No son muchos días, pero sí muy intensos. Pero yo les voy a platicar dónde estaba yo a las 10 de la mañana, el 2 de octubre de 1968, hace 55 años. ¿En dónde estaba yo? Pues yo estaba saliendo, después de haber terminado saliendo del auditorio de la Escuela de Arquitectura con mi amigo Carlos, y salimos platicando de lo que había ocurrido, de lo que habían informado en la asamblea, de que se mantenía la convocatoria al mitin de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, pero iba a haber una variante. Inicialmente se había convocado a un mitin ahí y de ahí iba a haber una marcha para rescatar el casco de Santo Tomás, que estaba todavía en posición del ejército. Ese era el plan, así se había convocado, pero al salir de la asamblea se nos había informado que se suspendía la marcha para el rescate del casco de Santo Tomás tomado por el ejército. Esa operación ya no se iba a ejecutar, sino que nos íbamos a limitar a asistir al mitin ahí en la Plaza de las Tres Culturas, y después de la intervención de algunos oradores se iba a disolver el mitin. Ese era el plan, pero también se nos había advertido con toda claridad que se había soltado el rumor que se iba a reprimir esa manifestación. Y en ese sentido, pues recomendaban que los que quisieran ir, pues fueran, pero que sí había ese rumor de que iba a reprimirse. Lo estuvimos platicando con mi amigo y quedamos en que pues íbamos a ir. ¿Cuántos años tenía yo en ese momento? Tenía 20 años. Mi amigo todavía tenía un año menos, tenía 19 años, estaba más chico que yo. Pero habíamos estado participando esporádicamente en el movimiento, sobre todo en las cuestiones de las brigadas, a los sectores en las fábricas, los sectores obreros, y pues nos había interesado pues esa participación, y resolvimos de vernos en la Plaza de las Tres Culturas para asistir al mitin. Quedamos formalmente de vernos allá, directamente en la Plaza de las Tres Culturas. De ahí, ese día, 2 de octubre del 68, yo regresé a mi casa en la Magdalena Mixhuca, la Ciudad de México, como a 1 hora y media de Ciudad Universitaria, con la clara intención de asistir al mitin. Y efectivamente, con tiempo de anticipación, estaba citado a las 6 de la tarde. A las 4:30 de la tarde salí de mi casa y llegué a la calle de Bucareli, y decidí bajarme ahí del autobús y ir a la Plaza de las Tres Culturas caminando en la calle una calle cerca de la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Bucareli se llama la calle. Y ya en el camino, pues sí me llamó la atención que algunos autobuses eléctricos, trolebuses eléctricos que se desplazaban con energía eléctrica a través de un
de una antena que recorría el cable para transmitir la energía eléctrica, pues se estaban quemando, eran columnas de humo. Y a mis 20 años dije, bueno, qué chistoso que estén incendiando los trolebuses, ¿no? Y al siguiente trolebús más atrás se subían compañeros jóvenes con galones de gasolina, bajaban a los pasajeros, rociaban de gasolina al interior del trolebús y después le prendían fuego y así se iban 2 o 3 autobuses más. A mí, a esa edad, pues no, no tenía yo mucha conciencia y me seguía hasta llegar a Paseo La Reforma, pero ahí inexplicablemente me distraje viendo las carteleras de los cines, sobre todo del cine Regis, que ya ha desaparecido por el temblor del 88, porque era la única sala de arte, de cine de arte que existía en aquel entonces. Y con toda la tranquilidad del mundo fui a ver la cartelera, que es lo que exhibían. Tardé un cierto tiempo ahí. Después, inexplicablemente, enfrente vendían hamburguesas. Y bueno, tengo que decirles que yo ya trabajaba como dibujante en segundo año de la arquitectura. Entonces, me pasé a comerme unas hamburguesas. Pasó el tiempo y me acordé que había quedado de acuerdo con el compañero de ir al meeting. Entonces, pues me dirigí al meeting, ¿no? Y ya no pude pasar. Lo que alcancé a ver eran muchas ambulancias, mucho movimiento y acordonada el acceso, ya no permitían pasar. Y alcancé a ver camiones del ejército, soldados, pero a distancia, ¿no? Empezó a llover, pasado las 6 de la tarde empezó a llover. El centro de la Ciudad de México se convirtió en un caos total. Se suspendieron los transportes, los camiones y demás. Fue un caos total ahí. Y yo, aunque ustedes no lo crean, me retiré a mi casa con toda la tranquilidad del mundo. Eso fue lo que ocurrió hace 55 años, el 2 de octubre. Se recuerda esta fecha por ese día. Se tienen los datos de que hubo más de 150 muertos, que hubo algunos soldados muertos también, y una serie de cosas que ocurrieron. Niños muertos, señoras del pueblo. La concentración fue muy grande, muy amplia. Y efectivamente, al inicio del meeting ya se sabe que se suspendía la marcha al Castro de Santo Tomás y al término de los oradores se iba a disolver, así se anunció, se iba a disolver el meeting, ¿no? Nadie esperaba que un poco antes de las 6 de la tarde un helicóptero del ejército lanzara una bengala, que era la señal para que entrara el ejército a la plaza. Y lo más curioso es que, según las evidencias de videos que se tomaron, los soldados inician a disparar a las partes altas de los edificios, sobre todo el edificio Chihuahua, y de esos edificios, a esa altura, empiezan a salir también ráfagas hacia la plaza, hacia abajo. Entonces, todo parece indicar, según las evidencias, que hay un enfrentamiento entre miembros del ejército y otras personas que estaban posicionadas en las partes altas de los edificios, disparando hacia la población. Y parte del ejército abajo recibieron también hubo heridos y muertos del ejército, pero sobre todo más de 150 personas, entre mujeres, niños, estudiantes, jóvenes y demás,
también muertos. Y algunas partes del ejército protegieron para la salida de la gente que asistía al mitin, ¿no? Y corriendo, digamos, ¿no? Bueno, pues muchos se se limita el movimiento del 68 a ese día, sin mencionar todo lo que hubo antes de ese día. ¿Cómo empieza el movimiento? Es ya de todos conocido que en la Ciudadela, hay una parte en la Ciudad de México, en la parte del centro, donde se ubica la prevocacional, la vocación del Politécnico, la vocacional 2, y también se concentran algunas escuelas comerciales y escuelas particulares. Bueno, de tiempo atrás, y era muy conocido por todo el mundo, que se hacían juegos, se improvisaban juegos entre las vocacionales, las preparatorias, las vocacionales y las preparatorias particulares, a las cuales asistían los compañeras de los dos bandos para la cuestión de los juegos que se practicaban, sobre todo juegos de fútbol americano, pero como no había las condiciones en las calles para eso, un juego que sustituía a ese era un tochito. Así le llamamos a un juego entre 11 de un lado, de un bando, 11 del otro, con un balón, pero con tocar nada más a la pierna del contrario, con eso ya se terminaba el ejercicio. Eso era clásico en todos lados, en todas las colonias y en todas las escuelas ocurría eso. Y en la Ciudadela, por lo tanto, también. Entonces, hay como siempre se hacía, X días de la semana, sobre todo los viernes, había estos juegos. Entonces, en un juego de la preparatoria particular Ochoa Terena y la vocacional 2, pues hay un juego de este tipo. Y hay inconformidades de los grupos y se arman los golpes entre unos estudiantes y otros. Ante esa situación, las autoridades llaman a aquel entonces a la policía, que eran los granaderos, para que atendieran esos actos que estaban ocurriendo ahí, cerca de las escuelas. ¿Quién llamó a los granaderos? Hasta ahorita no se sabe a ciencia cierta quién fue. Lo más probable es que hayan sido los directivos de la preparatoria Ochoa Terena. Y siempre pasaba eso, llegaba la policía, disolvía y ¿no? Pero en esa ocasión se abusó del uso de la fuerza por parte de los granaderos y corretearon y siguieron golpeando a los estudiantes de ambas, de la vocacional y de la preparatoria, incluyendo entraron los granaderos a las escuelas, a la preparatoria y a la vocacional, siguiendo golpeando a los estudiantes. Los profesores de las escuelas defendiendo a los estudiantes también fueron golpeados. Fue un exceso de autoridad y de violencia. Inexplicable porque nunca había ocurrido eso. Entraban los granaderos, disolvían las peleas, cada quien se iba a su escuela y ahí se terminaba el asunto, pero en esta ocasión pareciera que la orden que habían recibido los granaderos era excederse en el uso de los golpes, e inclusive se sabe que también tenían la orden de introducirse en la escuela para seguir golpeando, o sea, un exceso de violencia. Ese es el origen. El día 25 de julio de 1968 ocurre eso, y ese mismo día la vocacional convoca a una manifestación en repudio a la violencia de la que habían sido objeto. Así se inicia el movimiento. Coinciden estas manifestaciones ya al día siguiente porque la vocacional informa a las demás vocacionales y a las escuelas superiores del Politécnico, informan de la violencia que hubo y
se acuerda, hay una organización estudiantil, ¿no? Que ya tenía tiempo atrás, bueno, había varias, ¿no? Pero una de ellas convoca a una manifestación el 26 de julio con dirección a el Zócalo, en repudio de la violencia. Entonces, se da la manifestación con asistencia de algunos considerables contingentes del Politécnico, pero coincide a las 6 de la tarde, se convocó también por movimientos en apoyo a la Revolución Cubana de Fidel Castro y Ernesto Guevara, que habían triunfado en el año 1959. Para 1968 ya tenían varios años del triunfo de la revolución, y el Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda convocaban cada 26 de julio a festejar y celebrar el triunfo de la Revolución Cubana. Y en esta ocasión, estos grupos convocaron al hemiciclo a Juárez para celebrar los años de triunfo de la Revolución Cubana, coincidiendo con el contingente que iba encaminándose al Zócalo. Y lejos de haber alguna confrontación o discrepancia, los compañeros convocados para la celebración del 26 de julio de la Revolución Cubana se suman a la marcha al Zócalo. Pero los granaderos y el ejército se apostan en las calles próximas a la zona del centro para impedir la llegada del contingente al Zócalo. Entonces ya era un contingente más o menos considerable, y la idea que ellos tenían era llegar al Zócalo. También se sabe que en los botes de basura de la zona centro había piedras. Inexplicablemente había llenos de piedras los botes de basura. Y también se tiene conocimiento que miembros de la policía o del ejército infiltrados en esa marcha se dedicaron a romper. Había 2 o 3 armerías, venta de armas, de rifles legales en la zona centro, y que esos grupos rompieron no solamente las armerías, sino también muchos negocios, y que fueron los que agarraron piedras de los botes de basura para provocar esa violencia. El caso es que fue un caos, todo el centro de la ciudad estuvo totalmente, ese día, el 26 de julio del 68, vestido en un caos, y se siguió convocando a siguientes marchas en contra de la represión y por los derechos de manifestación, porque lo que trataba con esta operación que hizo el gobierno de impedir la manifestación que llegara a el Zócalo. Entonces, días después se convoca otra, vuelve a ser reprimida más ferozmente, y también el abuso de, hasta ese momento, la participación casi única era del Politécnico, aunque algunos compañeros de la universidad nos mantenían informados de ese tipo de circunstancias, de que había violencia, que abuso de golpes, y que nos estaban restringiendo el derecho a manifestarnos. Pero hasta ese momento la participación de los contingentes de la universidad no había sido muy notoria. Bueno, pues ocurre que en esos días, con abuso de la violencia de los granaderos y del ejército, estudiantes en el centro, estudiantes de la preparatoria 2, y yo estudié la preparatoria ahí, en la preparatoria 2, ahora a los 20 años yo ya estaba en la universidad, pero también había la preparatoria 3 en la tarde, que era preparatoria 1 en la mañana, que es el Colegio de San Ildefonso, que es la antigua, la sede de la primera universidad que hubo en México en el siglo XVI. Bueno, pues ahí había una puerta de aquella época, del siglo XVI,
en donde los compañeros de la preparatoria 2 y de la preparatoria 3 en la tarde participaron en la manifestación al Zócalo, fue reprimida, fue perseguida, fueron correteados, pues, golpeándolos, y se escondieron precisamente en la preparatoria 1, en esta de San Ildefonso, preparatoria 3 en la tarde, que era el antiguo colegio de San Ildefonso, origen de la universidad, ¿no? Entonces, uno de los soldados dirige una bomba con una bazuca a la puerta del siglo XVI, ahí en el colegio de San Ildefonso, y la derrumba y la echa atrás, la echa abajo. Pero el problema es que atrás de la puerta, pues había muchos jóvenes estudiantes y muchos profesores. Entonces ahí también tuvieron muchos accidentados ahí. Y después, echada abajo la puerta, el ejército entra y persigue adentro de la universidad a los estudiantes. Y los profesores defendiendo a los estudiantes, pero también recibieron golpes de los granaderos y del ejército. Hasta bien entrada la noche, ya que controlaba el ejército a la escuela, pudieron dejar salir a los estudiantes ya como a las 11, 12 de la noche, resguardados por los soldados, y se desalojaron. En ese momento, el rector de la universidad al día siguiente convoca a un mitin en Ciudad Universitaria, el rector Parrosierra, en defensa de la autonomía universitaria que había sido rota de esa manera el día anterior. De mi parte, es mi primera participación ahí. Yo sabía de todo lo que estaba ocurriendo, pero en aquel entonces no tenía mucha conciencia, no tenía mucha participación política. Sí tenía mucha inquietud intelectual, ¿no? De la cultura, la música, el teatro, el cine, la literatura, el teatro. La preparatoria tuve mi primer ingreso a ese mundo de la cultura y seguí todos los años que estuve en la preparatoria, desde el segundo año que me invitaron a este tipo de eventos, y me seguí de frente hasta llegar a la universidad, seguir participando y simpatizando con las manifestaciones culturales que se daban en esos años, ¿no? Muy interesantes y muy bonitos. Bueno, entonces, ahí es mi primera participación porque me habla precisamente un amigo de la preparatoria, Marco Arturo, y me habla por teléfono ahí a mi casa de la Magdalena Michuca, y me dice, ¿sí supiste lo que pasó? Me hablaba del derrumbe de la puerta. Entonces, me dice, vamos. Me dice Marco Arturo, me dice, vamos a ver cómo quedó la puerta. Totalmente inocentes y faltos de toda consideración política, ¿no? Le dije, no, pues vamos, ¿no? Vamos. Era el verano de 1968, yo tenía 20 años. Rivera, o mejor dicho, Marco Arturo, ya dije su apellido que no quiere decir. Marco Arturo era un año más chico que yo también, tenía 19 años, amigo de la preparatoria, el que me introdujo en este mundo intelectual y cultural de la época, ¿no? Pues me invita muy serio, sí, pues le digo, pues vamos, ¿no? A ver qué pasó, cómo quedó la puerta, ¿no? Entonces, cuando llegamos al centro, sí nos vimos, de acuerdo, y vamos juntos a ver la puerta, y estaba acordonado por el ejército. Entonces, ahí, pues nos quedamos como viendo, ¿no? Parados ahí, tratando de ver cómo ya quedó la puerta, como a 100 metros, ¿no? Porque no podíamos pasar más. Y acordonado por el ejército, con bayoneta, los soldados tenían bayoneta, nos dijeron, nos estuvimos ahí con cierto tiempo y parados, ¿no? Mi amigo y yo, y nos dicen los soldados, muévanse porque no pueden estar aquí.
Y le dice mi compañero, dice, ¿y por qué no podemos estar aquí? Queremos ver la puerta y cómo quedó. Y en eso estaba la discusión, cuando se dejan venir a culatar, no con la bayoneta, gracias a Dios que yo creo que estaban más o menos despiertos ahí los soldados, ¿no? No estaban, porque se dice que los enervaban con droga y los lanzaban ahí a vigilar, a defender, dizque la patria de los enemigos de los estudiantes, como enemigos, los torturaban, no los dejaban dormir, etcétera, y después los sacaban a hacer este tipo de operaciones. Afortunadamente nos encontramos con gente que estaba todavía cuerda, pero sí nos agredieron con la culata. Gracias, bendecimos a Dios que haya sido así, pero se nos echaron en bola y nos dio una pinche madriza, pero de aquellas, ¿no? Pero ¿qué creen? La gente, sobre todo las señoras, se le echaron encima a los soldados. O sea, ojalá saliera mi foto cuando tenía 28 años, estaba un chavito muy débil, o sea, flaco. El otro amigo era también, como leía mucho, era jorobado, muy flaco. O sea, estábamos muy jodidos, pues, ¿no? Y yo creo que la gente se condolió de nosotros y le empezó a echar la bronca a los soldados. Y gracias a eso, ni nos agarraron presos, ni nos siguieron golpeando. Ahí cuenta mi amigo Marco Arturo una anécdota que no quiero yo contar, pero, pues sí, la gente nos defendió. Esa fue mi primera participación en el movimiento del 68, que viene de dos meses atrás, ¿no? Bueno, ahí la primera experiencia. Después ya en la universidad, yo recuerdo el compañero Germinal Pérez Plaja, que era miembro, que ya para esa altura ya habían pasado varios días, era miembro del Consejo Nacional de Huelga, y yo lo recuerdo perfectamente bien, ahí en la Escuela de Arquitectura, en aquel entonces, en los pasillos de los PES famosos, se subió a un respirador y él solito empezó a arengar de que lo que estaba pasando en México, y estaba convocando a la Asamblea de Arquitectura, ¿no? Y así como estaba ocurriendo ahí en la escuela, estaba ocurriendo en todas las facultades. Bueno, debo decirles antes de llegar a este capítulo, recuerdan que les dije de la convocatoria del rector Javier Barrosierra, la convocatoria que hice. Ahí fue, digamos que mi segunda participación en el movimiento. ¿Por qué? Porque ya se habían hecho asambleas en arquitectura, no recuerdo bien, fue en agosto, el meeting que convocó el rector, los primeros días de agosto, en Ciudad Universitaria, en defensa de la autonomía, el rector Javier Barrosierra, increíble, ¿no? Pero así ocurrió. Entonces la Escuela de Arquitectura había hecho su asamblea, había hecho el acuerdo de que participar en ese meeting. Ese día formamos el contingente. ¿Cuál era la indicación que teníamos? Íbamos a salir ordenada y pacíficamente de la ciudad universitaria a caminar por todo Insurgentes hasta llegar a Félix Cuevas, ahí en el Parque Hundido, y de ahí estaba la instrucción que nos íbamos a regresar a la ciudad universitaria y ahí se iba a celebrar un meeting donde iba a hablar el rector. Ese era el plan. Y sí, nosotros formamos nuestro contingente en arquitectura, eran columnas bien formaditas de 5 o 6 personas y poníamos una persona de confianza en un extremo y en otro extremo también, y eran filas de 5, era un contingente de arquitectura, que era una escuela muy pequeña, pero un contingente muy considerable. Pero los otros, la Facultad de Ciencias era enorme, filosofía, medicina, ingeniería. El rector Barrosierra había sido antes director de la Escuela de Ingeniería, ¿no? Entonces de ahí se catapultó a rector. Bueno, bueno, fue una cosa impresionante, ¿no?
En aquel entonces, para guardar el orden, los extremos, estaba prohibido que los extremos dejaran entrar a cualquier persona. Si no era conocido de la facultad, no entraba. Y para distinguir todos los que formamos parte de la facultad, nos pusimos un moño amarillo, con un listoncito amarillo. Yo guardé ese segurito y ese listón como 10 años. Y después, desgraciadamente, lo perdí, ¿no? Precisamente en recuerdo de ese evento, de esa manifestación que estuvo, a mí me gustó muchísimo. Bueno, ya al salir, pues aparecen los contingentes del Politécnico. Debo decirles a ustedes que había una pugna por la cuestión del fútbol americano, que cada año se habían los clásicos Poli-Universidad y siempre había problemas. ¿Por qué? Pues porque tenía uno que perder. Uno de los dos equipos tenía que perder y el que perdía pues salía todo indispuesto y armando broncas con todo mundo y era una amenaza, pues, ¿no? Pues en aquel entonces, ese día, no sé, primeros días de agosto, no recuerdo bien la fecha de esa célebre manifestación con el rector, pues va apareciendo el contingente y enorme, grandísimo, muy grande el contingente del Politécnico. Y ahí vamos, todos por insurgentes. Nosotros volteábamos y no veíamos el final. Aquí seguramente ustedes van a estar viendo imágenes de esa marcha, conforme la estoy hablando. Fue grandiosa porque, bueno, muchos acelerados y viendo la cantidad de gente, dijimos al Zócalo, ¿no? Estábamos en Félix Cuevas, en Insurgentes, el Zócalo estaba a mucha distancia, ¿no? Pero ahí nos disciplinamos, aunque muchos acelerados como mi compañero Carlos y yo, queríamos ir ya a tomar Palacio Nacional, ¿no? Con esa gente, ¿no? Que decíamos que era mucha. Pero, no, pues no, nos disciplinamos y nos tuvimos que regresar. De regreso, no sé si de regreso un poco antes, empezó a llover. Y lo memorable es que personas que estaban viendo la manifestación nos daban cartones o plástico a los estudiantes, a nosotros, para que no nos mojáramos. Y gritos de aliento y demás, ¿no? Después supimos que efectivamente en el Parque Hundido estaban los tanques y camiones del ejército por si se ocupaban, ¿no? De regreso, ya con una euforia completa, el apoyo de la gente que nos veía caminar, manifestarnos, inolvidable, ¿no? Pero lo inolvidable y que está grabado el discurso que dio, ahora sí le puedo yo decir, a mis 75 años, 55 años de esa época, el discurso del compañero rector Javier Barrosier. Un discurso memorable. ¿Por qué? Porque fue el único funcionario que tuvo la dignidad de manifestarse repudiando los abusos de autoridad y la violencia ejercida sobre jóvenes. Ningún otro funcionario. Ya al final, después del 2 de octubre, fue otro funcionario, embajador de México en la India, Octavio Paz, que también protestó, hizo un libro que se llama acerca de esto, ¿no? Pero son excepciones, personas que se opusieron
Tengo que decirles que en 1968 el PRI tenía ya muchos años, de los años de Plutarco Elías Calles, de los años 20 hasta esa fecha, el partido que había durado más tiempo y que no era totalitario, pero que sí era total y absolutamente. Hay que ver la diferencia entre gobierno totalitario y gobierno autoritario. Pues este PRI, este gobierno-estado, este partido de Estado que era el PRI, fusión gobierno con partido, era lo mismo, ¿no? Era muy autoritario. Y el 68, lo que ocurrió es precisamente porque, ¿qué quiere decir que era autoritario? Hubo una reunión en la Cámara de Diputados donde diputados del PRI propusieron la destitución del rector. Y la totalidad de los diputados aprobaron la destitución del rector, ¿no? Y la policía y el ejército entró en Ciudad Universitaria. Y el rector tuvo que abandonarlo. Después se retomó, ¿no? Pero así fue. Entonces, este evento memorable fue mi segunda participación en el movimiento. Después, bueno, la participación en las brigadas fue muy intermitente. Mi amigo Carlos y yo nos apuntábamos en las acciones más audaces, pensábamos nosotros, y pues sí recuerdo ir a repartir volantes en la zona de las fábricas, en donde en un Volkswagen, el operador, el que manejaba, el que iba a un lado y los tres que íbamos atrás, nos repartíamos las actividades. El del volante se iba a quedar ahí, con el bocho andando. El copiloto salía del bocho y observaba y daba el pitazo si se acercaba la policía o algunos indicios de represión. Y los tres personas que quedábamos atrás, uno iba a entrar a la fábrica, hablaba, y los otros dos distribuíamos la información del movimiento con unos volantes que llevamos. Era una operación relámpago. Obviamente que en la asamblea damos nuestros datos por cualquier cosa, a quién llamar en caso de desaparición, el teléfono de la familia de la casa, por si acaso, por si sí o por si no. Y esa era la participación que Carlos y yo, en algunas ocasiones, no siempre, nos anotábamos ahí con mucho orgullo. Vamos a la brigada, a la fábrica, a los mítines en las fábricas, ¿no? Y sí, obviamente que era rápido, se echaba el discurso del compañero, el motor en marcha y nos íbamos, ¿no? Pues sí se sabía pues se hacía esa operación porque tenía la experiencia de que pues llegaba la policía y les ponía la madriza y los encarcelaba. O sea, esa no había ninguna duda, ¿no? Entonces el que se anotaba en esa comisión ya sabía lo que le tiraba y pues ni hablar, ¿no? Esa es otra participación. La otra que yo recuerdo es la cuestión de la marcha que le llamaban la marcha la marcha del silencio, la marcha también a finales del mes de agosto, desde Antropología e Historia, una marcha y ya había contingentes hasta de Chapingo, de las normales, todas las normales, increíble, pero de la Universidad Iberoamericana también había contingentes de las escuelas particulares, de Antropología e Historia, Chapingo, Universidad, Politécnico. O sea, era una marcha gigantesca, enorme, que se vino por todo Paseo de la Reforma al Zócalo. Y ustedes pueden ver en algunas de las imágenes cómo
marchábamos con una tela adhesiva en la boca, porque la prensa, totalmente, si hoy la prensa está de parte de los opresores, en aquel entonces totalmente, ¿no? No había ni una prensa crítica, ¿no? Todos estaban apoyando al gobierno autoritario. Nos acusaban de que éramos revoltosos, que queríamos crear el caos, que éramos antipatriotas porque adorábamos líderes comunistas, que éramos comunistas, agitadores y de lo peor, ¿no? Incluso si tenía la orden algunos policías que si veías a algún estudiante después de las 10 de la noche, lo tenías que reportar y llevar a la delegación, porque algo iba a estar haciendo, ¿no? Éramos identificados de esa manera. Bueno, pues por antipatriotas, pues decíamos que adorábamos, estábamos en contra de México, íbamos a destruir México, le íbamos a llevar al caos, con el pretexto de que se aproximaban la Olimpiada, precisamente en México en 1968. Se inauguraba el 12 de octubre, era el descubrimiento de América, ¿no? Bueno, yo lo que más recuerdo de esa marcha es que la gente que estaba en las banquetas, yo me atrevo a decir que era más gente de la que estábamos marchando. Y nos echaban porras, nos daban agua, se portaron muy bien con nosotros, nos animaban, nos querían, nos echaban porras. Y así todo el contingente hasta llegar al centro, ¿no? Una marcha que se me quedó a mí un recuerdo muy bonito, porque efectivamente no gritamos absolutamente nada. El recuerdo, el sonido de las pisadas, de nuestras pisadas, escuchar el sonido al caminar de nuestras pisadas, porque era efectivamente la marcha del silencio. Un evento también recuerdo y que me queda muy grabada en la memoria, en el corazón, el sentimiento. El día 1 de septiembre, que era el clásico del informe, pues un día anterior hicimos una marcha al Zócalo, llenamos el Zócalo, y uno de los líderes en aquel entonces, Campos Lemos se llamaba, la agitó, llevó a una señora ahí que habían desaparecido a su hijo, se echó un buen discurso la señora, agitó muy bien, y después subió Campos Lemos a decir que que levantaran la mano los que estuvieran de acuerdo en quedarse ahí en el Zócalo a la espera del informe del presidente Díaz Ordaz. Entonces, pues con la euforia, el Zócalo lleno, pues todo el mundo levantó la mano, se puso antorchas, todo el mundo empezó a acampar, a sentarse ahí, pero a la 1 de la madrugada aparecieron los tanques y nos movieron. Fue tanto la euforia que se tenía en aquel entonces que hasta alguien subió a las campanas de la catedral y las hizo sonar, ¿no? Y otros, con una mayor euforia, y no lo sabemos cómo, bajan la bandera, o creo que no había bandera, en esta bandera que está en el Zócalo, improvisan una bandera de rojo y negro, la bandera de huelga, que para ese entonces, 30 de agosto, todas las universidades preparatorias y escuelas superiores estaban en huelga, paralizadas. Entonces se iza la bandera de huelga, ¿no? Entonces, al día siguiente, Díaz Ordaz convoca a una manifestación en desagravio a la bandera. Y ahí vamos. Carlos y yo vamos a ver el desagravio a la bandera. Éramos de veras, a los 20 años, yo preguntaría de quién de los que me están escuchando tiene 20 años, porque a los 20 años hacemos puras locuras, de veras. Estamos muy locos y después seguimos locos, obviamente, ¿no?
pero en aquel entonces estamos más locos. Y después nos juntamos locos y hacemos una locura, un desmadre, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Y otra vez se llena el Zócalo y vamos a la puerta de Palacio a pedir que salga el presidente, ¿no? A responder y la fregada, ¿no? Y en ese entonces, en esos momentos, salen contingentes burócratas del sindicato de burócratas del Departamento del Distrito Federal, casi todos, ¿no? Trabajadores, pues, del Departamento del Distrito Federal y de las oficinas que hay de Hacienda. Antes había oficinas de Hacienda y todos ahí alrededor de las oficinas. Sale el contingente, ¿no? Marchando en desagravio, que los convocaron sus líderes al desagravio, ¿no? Pero ¿qué creen? Y esa es la sorpresa que les quiero contar. Los trabajadores burócratas salen y gritando, ve, y gritando que son borregos y son acarreados. Ellos mismos. Y se pasan de nuestro lado. Increíble y sorprendente. Entonces, en lugar de protestar, se suman y de las puertas de Palacio Nacional, pues salen los tanques y sale el ejército y a disolver. Estamos 1 de septiembre, a un mes del acontecimiento del 2 de octubre. A partir de esa fecha, sabemos que la decisión es muy diferente, que el Consejo Nacional de Huelga, que era la dirección política del movimiento, tiene que sesionar en forma secreta, con claves, a escondidas, porque algunos son perseguidos y metidos a la cárcel o sacados fuera del país. Y se suelta la represión indiscriminadamente a partir de esa fecha. Y también se sabe la división que había, porque el jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas, Marcelino Barragán, ministro de Guerra, no estaba de acuerdo ya con lo que estaba ocurriendo, en hacer uso de las Fuerzas Armadas para como se estaban usando en ese momento. Sin embargo, Oropesa, que era el director de guardias presidenciales, ¿no? Del Estado Mayor Presidencial y las guardias presidenciales, que era un contingente considerable que supone defienden al presidente, ¿no? Por separado y de acuerdo con el secretario de Gobernación en aquel entonces, Luis Echeverría, empezaron a rentar los edificios a partir de esa fecha que les cuento, el 1 de septiembre, empezaron a rentar las partes altas de los edificios que colindaban con la Plaza de las Tres Culturas, y cuentan los vecinos que era gente muy sospechosa porque no vivían, sino que llegaban, metían y sacaban cosas, y todos eran adultos y todos eran hombres. Y se empezaron a posicionar ahí. Los vecinos vieron totalmente sospechoso eso, inexplicable, no sabían qué estaba ocurriendo, ¿sí? Pero a partir de esa fecha se empezó a dar eso, y la persecución y aumentar la represión. De tal manera que yo les contaba iniciando esta plática, hace 55 años en donde estaba yo con mi amigo Carlos decidiendo si asistíamos a la plaza o no. Ese día y a esa hora estaban reunidos en la casa del rector Javier Barro Sierra 2 miembros del Consejo Nacional de Huelga, la dirigencia, con autorización del Consejo, y estaba Fernando Gutiérrez Barrios y otros policías. Gutiérrez Barrio era jefe de la Dirección Federal de Seguridad, la KGB o la CIA, la KGB en Rusia, la CIA en Estados Unidos, o sea, la policía secreta, pues, ¿no? Estaban sesionando y negociando, miembros del Consejo Nacional autorizados, y el mediador o el que había concertado la reunión era el rector Barro Sierra, con
con Gutiérrez Barrios y con los consejeros del Consejo Nacional de Huelga. Ese día, a la misma hora, ese 2 de octubre, en la mañana, estaban reunidos en la casa del rector y habían llegado a un acuerdo, todos los partícipes ahí. Ya les dije quiénes estaban participando ahí, ¿no? Primer acuerdo, no se va del mitin, se hace el mitin y se disuelve y cada bien se va a su casa. Y no hay tal marcha en toma para rescatar el casco de Santo Tomás. Primer acuerdo. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Segundo acuerdo que se tomó. Se pacta una tregua en donde ninguna de las partes va a accionar hasta que se terminen las Olimpiadas. Eso es el acuerdo que por parte del Estado, de este gobierno priista, traicionero, porque estaba negociando acá, pero Echeverría, Díaz Ordaz, Oropesa y el Estado Mayor Presidencial estaban planeando lo que ocurrió el 2 de octubre. Y el ejército estaba, o sea, Gutiérrez Barrios, el de la máxima traición, pues informa al ejército que se va a disolver ahí la marcha, que incluso van a ir a convocar para que no se animen a salir, pero por otro lado el Estado Mayor Presidencial ya está posicionado en los edificios de al lado, armados. ¿Cómo no confundirse? Pues se les dijo que tenían que usar a todas estas personas que no tenían uniforme, que no tenían grado, eran vestidos de paisanos, de civiles, para poderlos identificar, que eran del Estado Mayor Presidencial o halcones se les llamó, o en ese momento se les ubicó como halcones, y después también en el 71 actúan también, un guante blanco, y como no alcanzaron los guantes, era tanta gente que iba a hacer esta operación por parte del Estado Mayor Presidencial, de Echeverría, de Díaz Ordaz, pues les dieron pañuelos blancos para que pudieran identificar. Y el ejército, con Marcelino, no conocía de esta operación. Por eso, al principio que les platicaba, el ejército a pie que llega a la plaza, los primeros disparos que hacen ellos es hacia los edificios, porque el primero que rompe la hostilidad de los balazos son la gente que está posesionada del Estado Mayor Presidencial, los halcones, en las partes altas del edificio. ¿Cuál fue la señal para los primeras ráfagas de balazos? La bengala que tira el helicóptero a las 6 en punto de la tarde. 6:10, algo así pasó. Era la señal para que empezaran los halcones a disparar abajo, ¿no? Y los soldados desconcertados, sin saber, sin tener otra información, pues empezaron a defenderse y a defender a la población de abajo disparando a los halcones. Bueno, eso es lo que estaba pasando el 2 de octubre, mientras mi amigo Carlos y yo platicamos si asistíamos o no al mitin de Tlatelolco, y mientras se estaba negociando esto. Y se llegó a ese acuerdo. Se pactaron las dos cosas. Disolver el mitin, pactar una tregua hasta después de las Olimpiadas. Pacto que no nos tuvo otra cosa más que el movimiento que respetarlo, pero ellos lo violaron. A sabiendas de que iban a hacer falsos, es una mentira, una trampa, ¿no? Violaron el acuerdo. Ese es el partido de Estado, que ya afortunadamente en este 24, ojalá y Dios quiera que desaparezca el PRI, que ahora ha convertido en PAN también, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo más recuerdo de lo que yo guardo en mi sentimiento y en mi conocimiento. Hay muchísimo material ahora ya, conocidos, pues hace 55 años que pasó, ya mucha gente ya murió. Yo todavía tengo 77 años, espero vivir un poquito más, pero ya mucha gente ya desapareció. Gutiérrez Barrios, Javier Barrosierra, García Paniagua,
Muchos líderes del 68 todavía viven, ¿no? Muy pocos, ¿no? Pero no nos quedemos. Faltó platicar un poco sobre el contexto mundial. Hablé un poquito de la Revolución Cubana, ¿no? Del triunfo de la Revolución Cubana. O sea, yo a partir yo sí puedo decirles que yo soy un Rafael Martínez antes del 68 y soy otro después del 68, por todo lo que viví, por la experiencia que viví junto con mis amigos, ¿no? Sobre todo con mi amigo Marco Arturo y mi amigo Carlos, totalmente entrañable. Tengo entendido que aún Carlos vive todavía, ¿no? Y Marco Arturo creo que también vive, ¿no? Aunque él ya se pasó al PAN, ¿no? Milita en el PAN. Fíjense nada más, después de todo. Hay de todo. Y hay que comprender que las circunstancias son diferentes para cada uno. Pero sí les puedo decir, ¿no? ¿Por qué luchábamos? Por la libertad de manifestarnos. Eso era todo lo que queríamos. Manifestar nuestras ideas y siempre lo hicimos pacíficamente. La violencia vino de otro lado, no de nosotros. Y ojalá les sirva de algo a los jóvenes que tienen 20 años en este momento o que tienen menos todavía, ¿no? Les sirva de algo. ¿Qué van a decir ustedes, compañeros que tienen 20 años, 18 años, 15 años? Lo que ustedes decían va a estar muy bien, amigos. Definitivamente. Y ojalá sirva de algo este sentimiento que les estoy transmitiendo, sobre todo sentimiento que les estoy transmitiendo a través de este video. Les agradezco muchísimo a la compañera Sara y a la compañera Rosaura que están operando aquí esta situación. Si están interesados, hay mucho material, muchísimos libros. Yo estoy dando mi versión de lo que yo viví, lo que me tocó a mí. Estoy agradecidísimo de haber participado en este movimiento como pude, con mis limitaciones, con mi nivel de conciencia, pero estoy totalmente contento y feliz de haber participado en este movimiento. Se siente bonito recordar todo esto. Les saludo a los compañeros jóvenes. Ojalá les sirva de algo, amigos. Bye.